El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial. Ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Hoy los quiero desafiar. Tenemos allí, yo puse una cartelera de 40 días de oración a partir de hoy, donde vamos a buscar más tiempos para orar. Pero les quiero desafiar algo que yo empecé a hacer, porque de verdad, fácil orar. Usted ora cuando cocina, usted ora cuando va en el Transmilenio, cuando va manejando, cuando va hasta cuando va peleando, va orando. Ya hemos vuelto eso como una rutina, ¿cierto? Y pelea y hasta en lenguas habla. Peleando con el marido y hablando en lenguas. No, vamos a cambiar. Y vamos a cambiar. Este es un tiempo de cambios. Este final de año es un tiempo para cumplir propósitos, para restauración, renovación y jubileo. Digan, restauración, renovación y jubileo. Tiempo de victoria de Dios. Pero nos toca hacer lo que nos toque hacer. Los voy a desafiar a orar, pero antes leer la palabra. Porque es que hemos orado sin leer la palabra. Si usted va a orar, va a leer por lo menos un versículo. Porque la palabra de Dios es la que te va a inspirar, la palabra de Dios es la que va a ser usada. Y es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Quién quiere? Dios trabaja para los que le creen. Diga, yo creo. Dios trabaja para los que le obedecen. Yo obedezco. Y si te la sabes de memoria, pues la vas a repetir antes de orar. ¿Sabe qué va a tener nuestra oración? Digan, poder de Dios. Pero yo quiero que empecemos a ser congruentes. Estamos en tiempos difíciles. Diga al que está al lado, estamos en tiempos difíciles. Y parte del tiempo difícil es que te hacen creer que ser cristiano es ridículo, y que leer la Biblia es ridículo, y que creer en Dios es ridículo, porque tenemos un espíritu que es el espíritu del anticristo, amadores de sí mismos, vanagloriosos, vanidosos, todo menos Cristo, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que ir en contra ¿de qué? Del espíritu del anticristo, y la palabra de Dios es viva y es eficaz y es la única que te va a servir. Si vamos a orar, vamos a leer un versículo o lo vamos a repetir en voz alta. Y vamos a ver la diferencia de la oración, porque la palabra de Dios fue inspirada y útil. Vamos a leer ese versículo que está en Hebreos, capítulo 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Digan conmigo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Quiere cortar deudas, quiere cortar divisiones, quiere cortar desempleo, quiere cortar ruina, quiere cortar contienda, quiere cortar de todo. Digan, hay un arma. Se llama la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Digan, no hay cosa creada que no hay manifiesta en su presencia. ¿Necesita una estrategia de trabajo? No hay cosa creada que no la manifieste la palabra. La palabra va a sacar lo que necesitas. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Necesitas tomar una decisión? No hay cosa creada que no va a ser manifiesta en su presencia. Antes bien, digan conmigo, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Van a repetir conmigo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel quien tenemos que dar cuentas. Entonces la palabra de Dios es ¿qué? Viva. Quiere que su oración resucite. Diga, la palabra va a vivificar mi oración.
La palabra va a vivificar mi fe, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Diga, la palabra de Dios se cumple, eternamente se va a cumplir. Y la palabra va a actuar porque va a traer fe. Y la fe tiene que ser práctica. Hemos estado trabajando los miércoles, en especial en la noche, y hemos estado aprendiendo 2 Corintios 1:13, que dice, 2 Corintios 4:13, 1 Tesalonicenses 1:3, que dice que la fe tiene dos puertas. Una es creer y la otra es hablar. Y que la fe actúa ¿por qué? Por el amor. Cuando crece la fe y crece el amor, va a venir la bendición. El problema es que casi nunca las hacemos crecer juntas. Pero hoy quiero hablar de algo que tiene que ver con la fe. Diga, la fe es más que una creencia. Porque los demonios creen y tiemblan. Algunos de ustedes creen pero ni tiemblan, ¿o no? No le cree a todo el que cree. Porque la Biblia dice que los demonios creen, pero hasta tiemblan. Y yo no veo aquí ninguno temblar con la palabra, no. Los demonios sí, porque saben quién es Dios. Pero la fe tiene que ir más allá de nuestra creencia. La fe tiene que ir a la obediencia de la palabra de Dios. Pero pensando en este tema que hemos estado trabajando y pensando en mi propia vida y pensando en todo lo que hemos estado haciendo en este tiempo, hay algo que nos impide que la fe opere después de nuestra creencia. Diga, es un espíritu que está encarcelado. Diga, el espíritu encarcelado o cerrado. Dios quiere que tu espíritu sea libre. Dígale que es al lado. Dios quiere que tu espíritu esté libre. Porque un espíritu libre es el único que se comunica con el Espíritu de Dios. Dios es un Dios para libertad, para libres. El esclavo dice que no tiene opción. Eso dice Gálatas 4 y Romanos 8. Diga, mi espíritu tiene que estar libre para conectarse con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es libre. ¿Entienden eso? El Espíritu de Dios es libre. Entonces, hay muchas cosas que encarcelan nuestro espíritu. Vamos a mirar también Efesios, capítulo 4, desde el 17 voy a leer. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy contemporánea a la nuestra. Era una iglesia que había creído en medio del ocultismo, del espiritismo, de la idolatría, en medio de todo lo que estaba pasando en la sociedad. Era bien difícil, pero allí había una iglesia que creía, pero que también estaba ignorante, pero que también era una iglesia contaminada, pero una iglesia que necesitaba avanzar. Digan, una iglesia que necesitaba ¿qué? Avanzar, salir de toda forma de muerte para entrar a toda forma de vida. Diga, yo necesito salir de toda forma de muerte para entrar a una forma de vida. En ese contexto está este capítulo de Efesios 4, tenían una cantidad de preguntas, tenían una cantidad de doctrinas, unos discutían por un lado, otros discutían por el otro. Es típico, digan, es típico de una iglesia que necesita levantarse y buscar a Dios. El Señor en medio de ese contexto les habla en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, a través de Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en ¿qué? Diga, la vanidad de su mente. Uno de los obstáculos para un espíritu libre es dejar que nuestra mente se vaya a todo lo que oyes, a todo lo que ves, a todo lo que... ¿Por qué? Porque has dejado la palabra, porque no buscas en la palabra la verdad de las cosas. Hoy el mundo te da una verdad, la ciencia te da una verdad, las personas te dicen otras verdades, pero la única verdad eterna es la verdad ¿de qué? De la palabra de Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, y en gran parte es por la cantidad de conocimiento que tenemos, ¿cierto? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué entenebrece el entendimiento? ¿Estar qué? Ajenos de la vida de Dios. Cuando estás ajeno a la palabra, a la vida de Dios, tu entendimiento va a estar lleno de otras informaciones, de otros entendimientos, de otras filosofías, de otras sutilezas. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero ignorancia cuando somos un mundo que está tan lleno de conocimiento. ¿Ignorancia de qué? De Dios, tan llenos de la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Tanto conocimiento que no es de Dios endurece el corazón. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿No vemos eso en nuestra sociedad?
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿La verdad está en quién? En Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, digan, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Despojaos es desvestirse, ¿cierto? Del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado conforme a ¿qué? Deseos engañosos. Diga, hay muchísimo del viejo hombre en nosotros que son deseos engañosos. El mundo está lleno ¿de qué? De deseos engañosos. Todo está lleno de deseos engañosos. ¿Por qué? Porque estamos lejos de la presencia del Señor. Dice, viciados conforme a los deseos engañosos y renovados. ¿Qué tenemos que hacer? Digan, despojarnos, o sea, dejar eso, no quererlo, no alimentarlo, pero sí tenemos que renovarnos ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente, o sea, nuestra mente tiene que cambiar. Si yo me lleno de la palabra de Dios, mi mente va a cambiar, porque ya no voy a recibir en mi mente la verdad del mundo, la verdad de mi carne, la verdad de las cosas, sino que voy a recibir la verdad de Dios. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno en su prójimo. ¿Sí o no que la mentira se volvió algo contemporáneo y algo aún como entre comillas bueno para el mundo de los negocios, para el mundo de la economía, para el mundo de todo, ¿cierto? Pero la mentira es ¿qué? Dígale que se lo mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Somos miembros los unos de los otros. Dígale que se lo yo soy miembro tuyo y tú eres miembro mío. ¿Somos miembros qué? Los unos de los otros, por eso tiene que haber la unidad, por eso tiene que haber el amor, por eso tiene que haber ir para el mismo lado. ¿Qué tal que mi brazo quiera irse para allá y el otro quiera irse para allá o mi cabeza para arriba? ¿Cierto que me descuartizo? Pero muchas veces estamos descuartizados como cuerpo de Cristo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Diga, mi espíritu puede quedar encerrado, puede cerrarse para no escuchar la voz de Dios. Cuando ese viejo hombre, o a ese viejo hombre yo lo alimento, dice que cuando nosotros nos enojamos y dejamos que el enojo tome un lugar en nosotros, ¿qué pasa? Satanás tiene un lugar en tu corazón. Mira, algo que está encerrando nuestro espíritu, que ha hecho que perdamos la sensibilidad del Señor, un espíritu encerrado, es un espíritu enojado, un espíritu de celo, de contienda, de amargura, de tristeza, de vergüenza, de soledad, ¿o no? Eso inmediatamente, ¿qué hace? Diga, cierra nuestro espíritu, porque son tinieblas, cierra nuestro espíritu al espíritu ¿de qué? Al espíritu de Dios. Porque el Señor nos ha dado una estrategia en la palabra. Diga, es pensar de acuerdo a Dios, es hablar de acuerdo a la palabra o de acuerdo a Dios, y es actuar de acuerdo a la palabra, no a las circunstancias ni a lo que sentimos. Dice la Biblia que diga el débil ¿qué? Fuerte soy. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando viene una situación y circunstancia en nuestra vida? ¿Actuamos de acuerdo a qué? A la circunstancia, a las emociones y a la situación. Diga, la fe es sobrenatural. Y no va a venir natural. Tú tienes que abrir las bisagras, abrir las puertas a lo sobrenatural, que es ¿qué? Creer en el corazón y confesar con tu boca. Solo hay esas dos. Solo hay esas dos y tienen que estar congruentes. Yo no puedo creer una cosa en mi corazón y confesar otra con mi boca, porque eso sería un evangelio emocional, ¿cierto? Yo no puedo negar la realidad, yo tengo que reconocer la realidad sobrenatural de Dios sobre mi realidad natural, que es diferente, ¿cierto? El problema es que a veces confieso, pero en mi corazón no hay convicción. Y la vida emana ¿de dónde? Del corazón. Quiero que miremos terminemos aquí estos versículos que son bien fuertes. Dice, airaos pero no pequéis. ¿Se puede uno airar y no pecar? Si está centrado en Dios, sí, porque te humilla. Diga, cuando yo estoy centrado en Dios, ya no vivo yo, sino vive ¿qué? Cristo en mí. ¿Y Cristo qué hizo? Andar en humildad, andar en sumisión, humillarse para ser exaltado. Hermano, le sacaron la piedra, dígale, si me la sacaron, ¿qué vas a hacer tú? Mejor que se la hayan sacado, ya no la tiene adentro. Glorifique a Dios
alabe a Dios, dale honra a Dios, ¿o no? Glorifique a Dios. ¿Quién se siente como, ay, terrible? Oye, desafíese para ver la gloria de Dios. Y no le dé lugar al diablo, sino glorifique a Dios. El que sacrifica alabanza, me honrará. Si usted es un iracundo de esos iracundos, ¿qué tienes que hacer para vencer esa iracundez? Adorar a Dios y gozarte en medio de las situaciones difíciles. Y el propio Espíritu Santo va a venir a hacerle así. Vas a ganar la victoria. ¿Quién dice amén? No le des lugar al diablo. Dígale al que está a su lado, no le des lugar al diablo, hermano. Dios confía mucho en ti. ¿Estás poniéndote situaciones de mucho desafío para tu ira? Dígale, Dios confía mucho en mí. Me puso esto. Ay, Señor, gloria a ti. Porque me vas a ascender, me vas a poner. Jesús dice que fue hasta lo máximo, dice Filipenses 2. Porque fue exaltado ¿hasta dónde? Hasta lo máximo. Entonces, si estás en situaciones tan difíciles, adora allí a Dios. Habla la palabra, busca la dirección de Dios en esa situación, porque lo que Dios quiere es ¿qué? Exaltarte hasta lo máximo, entregarte niveles más grandes que tú ni te imaginas. Si Dios tiene una comisión para tu vida, Él va a probar tu corazón. Y cuando prueba tu corazón, ¿quieres un trabajo de esos mega o bien buenos? ¿Quién quiere que un trabajo mega? Pues Dios va a probar tu corazón, porque lo grande que Él da, en algo endeble no lo puede poner. Él va a probar tu corazón. Y el que es fiel en lo poco, lo va a hacer en lo mucho. Se lo digo personalmente, se lo digo como testimonio. Es bien duro, dígale que está al lado, es bien duro. Porque nos duele la carne, pero toca sacarla toda. Esa piedra que tienen que sacarte es la carne que tiene que salir. Dice el Señor, probadme a mí. Dios se encarga de levantarnos. Salmo 37 son las escrituras espirituales para aquel que está siendo tratado injustamente, para aquel que le están haciendo de todas las demandas, y cuando tú sientes que tienes que sacarle la mano y pegarle allá, léese antes el Salmo 37. Ese salmo yo tengo unas Biblias que está casi borrado de lágrimas ahí encima, pero cada versículo de ese Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Digan conmigo, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él ¿qué? Concederá las peticiones de tu corazón. Y cuando dice peticiones de tu corazón son las que tú quieres de verdad buenas. Porque hay peticiones de los corazones que son malas, ¿o no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá ¿qué? Las peticiones de su corazón. Mira, con eso que se aprenda hoy, Salmo 34, creo que 4. Usted se vaya y lo practique, usted tendrá una vida diferente a partir de hoy. Pero es que cuando tenemos, ¿cómo se deleita con una persona? Mirándola por allá a distancia, mandándole WhatsApp o mirándose por el Skype. ¿Cómo te vas a deleitar con el Señor? Buscando al Señor, buscando el deleite en Él, pidiéndole a Él que nos ponga ese deleite, porque es verdad, cuando tú te metes con Dios empiezas a deleitarte con Él. Empiezas a buscarlo y Él concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Porque si tu petición estaba lejos de una bendición, el Señor en su deleite empieza a cambiarte su corazón. Cuando nos deleitamos en el Señor porque vemos su amor, el amor se nos prende, la dulzura se nos prende, el Señor se nos prende y ya olemos a Cristo. ¿No quieres oler a Cristo? ¿Quieres oler a Cristo? Pasa más tiempo con Él. Si usted se unta pachulí y saluda a todo el mundo, ¿a qué quedan untados todos? A pachulí. Pero de lo que tenemos y nos impregnamos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a oler. El Señor quiere, y el Señor habla de la fragancia de Cristo. El Señor dice que nos deleitemos en Él para tener el deleite de Cristo y para que llevemos el deleite de Cristo. Yo les desafío a que ore. Antes lea la palabra y pasa tiempo con el Señor. No para pedirle deme, sino para estar con Él, para conocerlo. Dile, Señor, te quiero conocer. Quiero deleitarme en ti. Enséñame a deleitarme en ti. Enséñame a conocerte. Porque va a pasar, su espíritu se va a abrir. Diga, mi espíritu se va a abrir. Y cuando mi espíritu se abre, yo voy a escuchar
la voz de Dios. Voy a escuchar la dirección de Dios. Acabamos de leer que la palabra penetra y ¿qué? Revela, discierne, saca lo que está. Entonces cuando yo me iba a meter en ese negocio y me iba a meter en ese negocio y me iba a meter la cabeza por allí, pero me estoy delenteando en el Señor le dice, mire que el corazón de esa persona es así, así, más bien porque no miras para allí. ¡Ay! No se me había ocurrido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor revela lo que está oculto, lo que está secreto, lo que está escondido, porque en Él mora la luz, Daniel 2:20. El Señor revela lo secreto, lo escondido, lo que está en tinieblas, porque en Él mora la luz. Y cuando nos humillamos y le pedimos, Él revela. Lo que todo ser humano necesita en esta vida es la revelación de Dios, ¿o no? Hasta para ir a coger el Transmilenio, ¿o no? Para ir al banco, para todo necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos la dirección del Señor. Él se complace en darnos esa revelación por su Espíritu Santo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Diga, el diablo busca un lugar. Él anda como león rugiente, 1 Pedro 5. No puede devorarte, tú tienes que darle lugar para que te devore, ¿entienden eso? Él anda, pero no puede tomar la autoridad, porque la autoridad la tiene Cristo. ¿Quién dice amén? Entonces no le des lugar para que te devore. Diga, no le voy a dar lugar al enemigo para que devore mi felicidad, mi bendición. Y empieza como por si se nos olvida o como por si no entendemos. El que hurtaba, no hurte más. El que chismoseaba, no chismosee más. El que juzgaba, no juzgue más. El que peleaba, no pelee más. ¿Entienden? Es una acción que tengo que dejar y tomar otra. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Descéntrate de ese propósito de tu pasado y empieza en un propósito de bendición. Dice, no hurte más, pero ahora trabaje. ¿Por qué? Porque va a trabajar con bendición. Diga, porque antes no trabajaba con bendición y por eso me robaba el diablo. Ahora voy a trabajar con bendición. ¿Para qué? Para compartir al que no tiene. Voy a salir de mí para entrar en el reino. Digan, Dios es un Dios de reino, no un Dios de individual. No un Dios egoísta, no un Dios michicato y tacaño, no un Dios diminuto. Él es un Dios ¿de qué? De reino. Si antes peleaba con mi marido, pues ya no voy a pelear, voy a llevarlo al reino. Voy a orar para que el Señor conteste, para que el reino de los cielos se ensanche. Voy a orar por un trabajo para que la gloria de Dios se vea, para que yo alcance a otros para Cristo. ¿Sí me entiendes? Porque tiene que abrirse el corazón, diga, tiene que abrirse el corazón, abrirse al reino de los cielos. El que hurtaba, es que no tengo. El que hurtaba robó porque ¿qué? Porque pensó que no iba a tener. Pero ahora dice, no robe más, sino que trabaje con bendición, trabaje con fe. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Bueno, yo quiero orar aquí por los que no tienen trabajo. Levanten su mano los que necesitan un trabajo mejor o que no tienen. Cerremos los ojos porque yo quiero que cambies. Los que están buscando relaciones fracasadas, no, pues ya no voy a fracasar en esto, voy a orar por un motivo, me siento en el Espíritu hacerlo porque quiero que la palabra lleve fruto. Porque vamos a obedecer la palabra, dijimos que vamos a orar antes, pero leíamos la palabra antes, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo. Dile, Señor, hoy vengo a obedecer esta palabra. Pido que tú renueves el espíritu de mi mente. Yo no quiero andar más en la vanidad de mi mente, teniendo dureza en mi corazón, llena de la información del mundo, mis sentidos viciados, con deseos engañosos, opacos, que no me dejan ver el poder de Jesucristo, que me han llenado de frustración y de ira, y me han llevado al pecado, y el diablo se ha aprovechado. Le he dado lugar al diablo, y yo quiero tomar esta palabra, porque tú me mandas y me das una bendición. Quiero trabajar en lo bueno que tú tienes para mí, para compartir al que tiene necesidad, para entrar al reino de los cielos. Señor, si alguna vez he hurtado, si he robado en alguna forma, yo pido perdón. Si mi trabajo está contaminado por alguna conducta de pecado, alguna conducta de ira, alguna conducta de
tacañería, de idolatría, de orgullo, de soberbia. Hoy yo te pido perdón, porque yo quiero hoy vivir la bendición del trabajo. Y levante sus manos. Señor, que mis manos siempre hagan lo bueno, siempre puedan trabajar en lo bueno, para que yo tenga un testimonio que compartir, tenga unos bienes que compartir, tenga una actividad que compartir con el que padece necesidad. Si hay palabras negativas, corrompidas, que no vienen del reino de los cielos, que Satanás ha tenido lugar para robarme la bendición, hoy pido perdón por esas palabras corrompidas de negatividad, de ira, de amargura, de contienda, de envidia, de fracaso, que salgan de mi boca toda palabra corrompida que el enemigo está usando para detener mi bendición. Yo no solamente quiero hacer lo bueno con mis manos para compartir, Señor, sino quiero que mi boca, digan que mi boca hable buena palabra, palabra necesaria para edificar, para dar gracias, palabras de gracia, palabras de favor, para que, Señor, te glorifiques en los que me oyen. Señor, y si yo he entristecido el Espíritu Santo, lo he contristado por mi actitud, hoy te pido perdón, porque el Espíritu Santo vino a sellarme para que haya redención en mi vida. Señor, pido que hoy me quites toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, y ayúdeme a ser benigno, a ser bueno, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dile, Señor, yo quiero que hoy abras mi espíritu. Hoy renuncio a esas condiciones que han cerrado mi espíritu y no me han permitido escuchar el Espíritu de Dios y ser bendecido. Hoy pido que mi labor sea bendecida. Hoy pido que mis manos sean bendecidas. Hoy pido que mi lengua sea bendecida, mis palabras. Hoy pido que mi actitud tenga bendición. Señor, arranca del corazón todo eso que está sembrado, que tú no sembraste, porque hay una orden de Dios, que toda planta que no sembró mi Padre Celestial tiene orden de ser desarraigada. Dile, Señor, yo no quiero maleza en mi corazón. Hoy tu palabra dice que penetra hasta discernir el espíritu, penetra hasta el hueso, hasta el tuétano. Dile, Señor, toda enfermedad, toda disfunción fisiológica, física, Señor, psicológica, del alma, del espíritu, que por estas condiciones ha afectado mi cuerpo, hoy sean sanadas, sean liberado mi cuerpo de la amargura, de ese cortisol que me ha herido, que me ha dañado, que me ha traído maldición, que ha afectado mi economía. Hoy, Señor, quita, Señor, esa depresión que vino por todas estas condiciones afectadas. Pero, Señor, hoy quítese, yo me quito el enojo, la ira, la amargura, la maledicencia, palabras vanas, acciones vanas, actitudes vanas. Todo eso que está encerrando mi espíritu, que está cerrando mi espíritu, que me impide ser sensible y escuchar la voz de Dios para bendición, para decisión, para avance, para revelación. Señor, hoy pido ayuda por el poder de tu Espíritu. Dile, Espíritu Santo, si yo te he contristado, si yo te he entristecido, hoy pido perdón. Pero vuelve, Espíritu Santo, a mí. Hoy invoco el poder del Espíritu Santo sobre mi vida, que mi espíritu no siga cerrado. Dile, Señor, abre hoy mi espíritu a tu verdad. No quiero que el pecado siga encerrando mi espíritu. Toda envidia, impiedad. Espíritu Santo de Dios, hoy quiero tener un espíritu libre, aún del pasado. Dile, Señor, esos rencores,
esas envidias, esos celos, esos dolores todavía cargando del pasado, esa contienda del abuelo y yo de ella la sigo alimentando. No, hoy Señor rompe eso. Todavía ese resentimiento, todavía esa cosita, así sea muy chiquitica, la que tienes en tu corazoncito, suéltala, porque Satanás va a tomar lugar. Suelta eso que tienes allí en tu corazón de no perdonar. Dile, no quiero tener más un espíritu encerrado por el pecado. Quiero un espíritu sensible, Señor, un espíritu libre. Ahora mismo, Señor, hoy yo te pido ayuda. No quiero más estar agobiado, perdiendo la fe, porque ahí se pierde la fe. Dile, no, Señor, hoy tengo derecho a tomar la medida de la fe que tú me has dado. Yo renuncio a esa insensibilidad que por el dolor, que por la amargura, que por la tristeza, que por el daño de ese pasado, Señor, se ha vuelto endurecido. Señor, tu palabra dice, y aquí dices que antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Sé imitadores de Dios como hijos amados. Dile, Señor, tu voluntad es atraer el Espíritu de Dios. Hazme un espíritu libre, Señor, para que yo pueda atraer al Espíritu de Dios a mi espíritu. Porque solo un espíritu libre atrae el Espíritu de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dígale, yo quiero ser hoy verdaderamente libre para que se cumpla el propósito de Dios. Y es que tu espíritu se conecte con mi espíritu. La mujer samaritana, ella fue libre, no importó su condición del pasado, porque su espíritu fue liberado y ella pudo conectarse con el Espíritu de Dios. Dile, Señor, yo quiero atraer hoy al Espíritu de Dios. No quiero que la envidia, el enojo, el celo, el conflicto siga cerrando mi espíritu y haciendo perder las bendiciones. Dile, yo quiero un espíritu libre. Diga, como iglesia somos la esposa de Cristo. Y yo quiero ser sensible al espíritu del novio, del esposo, del amado. En el nombre de Jesús. Que se abran hoy mis emociones. Yo quiero ser un instrumento de libertad. En el nombre de Jesús. Hoy no quiero tener un espíritu encarcelado en la amargura, en el celo, en la envidia, en lo negativo, en lo que el mundo tiene, en las vanidades del mundo. Diga, hay crisis, pero para mí no va a haber crisis. Porque aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre mí resplandecerá la luz de Cristo, la gloria de Cristo, la sanidad de Cristo. Yo no acepto en mi espíritu dejarlo encerrado con la crisis del mundo. No, no hay crisis para las profesiones. Digan, no hay crisis. La crisis la pone el pecado, la crisis la pone el diablo, pero yo tengo a Jesús. Yo tengo a Cristo y abro hoy mi espíritu para recibir la dirección del Espíritu de Dios. Dile, y cuando me critiquen, cuando hablen mal de mí, cuando pasen cosas negativas, diga, seguiré con mi espíritu libre. No les pondré cuidado. No voy a caer en la trampa del diablo. No le voy a dar lugar al diablo. Guardaré silencio. Bendeciré. 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 Amaré. En el nombre de Jesús, porque tengo una ruta más grande y más poderosa, que es la ruta de Jesús. Cuando le maldecían, no contestaba con maldición. Cuando le criticaban, le herían, dice 1 de Pedro 2, él no contestaba así, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Dile, Señor, yo encomiendo mi causa a ti. Yo encomiendo mi causa a ti.
te adoro. Hoy acepto la libertad. Hoy acepto tener un espíritu libre, unos oídos espirituales libres, una lengua libre para hablar la victoria, para hablar la respuesta, para hablar la bendición, unos ojos libres para ver dónde está la bendición, unos oídos libres para oír la voz de Dios, un corazón libre para sentir como el Señor quiere que yo sienta, unos pies y unas manos libres para ir en pos de la bendición, ir en pos de la bendición, por más grande que sea. Pues si es para ti, diga, por más grande que sea, si es para mí, si es para mí, me va a parecer increíble, me va a parecer imposible, pero si es para mí y para mi generación, porque Dios es un Dios grande. Dios es un Dios que dice, probadme ahora en esto, dice el Señor. Dile, Señor, yo hoy quiero tener un espíritu libre. Y tú me das una respuesta allí en Filipenses 4:6. Ahí despuéscito de Efesios está Filipenses. Y ese versículo lo vamos a poner en todo lugar. 4 del 6 al 8. Bueno, en este contexto quiero leerlo desde el 1, porque aquí había un conflicto dentro de la iglesia. Digan, conflicto dentro de la familia, conflicto dentro. Aquí, ¿quién no tiene un conflicto dentro de la familia o dentro de la iglesia? Levanten su mano. Y le ministro mentira de una, sí, de una. Vivimos en un mundo caído, todos tenemos conflictos, ¿o no? Que la suegra, que la nuera, que la hermana, que el cuñado, que el vecino, ¿o no? Y parte de mi testimonio ayer era eso. Teníamos una reunión de familias, de todas esas familias disfuncionales que uno tiene de todo, ¿cierto? Que critican, que juzgan, que envían. Y yo estaba orando, mire, yo oré. De verdad puedo dar testimonio que el Señor se glorificó. Hasta me tocó una manejada y llegué súper libre. ¿Por qué? Porque Dios reina. Digan, porque Dios reina. El que manda es el Señor. Cuando tú vas con un espíritu libre, tú impartes libertad. ¿Quién dice amén? Tú impartes gozo, impartes vida, impartes alegría, y no importa las circunstancias. No importa las circunstancias. Dios es Dios y Él mira tu corazón. Y Filipenses, imagínate que había un rollo ni el macho. Yo creo que eran por celos y envidias ministeriales, pero aquí estaba Evodia y Síntique en conflicto. Digan Evodia, pues no es como, y Síntique, diga que yo no sea Evodia ni Síntique. Dentro de la iglesia y dentro del reino de los cielos y dentro de la familia. Dice, así que hermanos míos amados, deseados, gozo, corona mía, estás firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí ruego a Evodia y a Síntique dentro de la iglesia que sean de ¿qué? De un mismo sentir dentro del Señor. Ruego en la familia a Evodio y a Evodia, esposo y esposa, que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque eso trae bendición, diga, porque eso va a traer bendición. ¿Qué había dentro de la iglesia de Cristo? Había una división. Tal vez el uno tenía la razón, el otro poquito de la razón, el otro tenía una heridita, el otro tenía otra más grandecita. Pero, ¿qué nos llama el Señor a hacer? Tener el sentir de Cristo. Digan, ¿cuál es el sentir de Cristo? Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó de todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, la muerte que más nos cuesta es la muerte de nuestra carne. Pero esa tiene que ser crucificada, ¿o no? Sin muerte no hay resurrección. Diga que está al lado, sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Y a veces tenemos que morir a nuestra carne para resucitar la vida, el matrimonio, la economía, el trabajo, la iglesia, el ministerio. Pero nadie quiere morir a la carne. ¿Quién no quiere tener la razón? Y a veces les digo a las parejas, bueno, quédese con su razón y sin matrimonio, ¿qué le prefiere? Quédese con su razón y sin felicidad, ¿qué quiere? ¿O no? Muchos matrimonios tuvieron que decidir, ¿cierto? No miro. Muchos matrimonios tuvieron que decidir, pero es verdad. Tenemos una naturaleza tan caída y tan engañada de orgullo, de egoísmo, que no queremos soltar la razón. La razón es un engaño satánico, dígale, la razón mía y no la de Dios es un engaño satánico, de ruina. Dice, ruego a Evodia y a Síntique, y los que están oyendo allá por el Face también, los Evodias y los Síntiques, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, eran dos señoras, como cosa rara, que combatieron juntas conmigo, o sea, eran guerreras espirituales, estaban en la iglesia,
En el Evangelio con Clemente, también había otro señor ahí, no solamente las mujeres, también y los demás colaboradores, etcétera, nos incluye a todos, cuyos nombres están en el libro de la vida, o sea, eran cristianos comprometidos, escritos en el libro de la vida, pero tenían diferencias. Regocijaos en el Señor, digan, cuando hay diferencias que no sanamos, se va el gozo, ¿o no? Diga, esta semana va a ser una semana de gozo. Yo desafío, me fascina dejar esa tarea cuando tengo a veces citas de pareja, ¿cierto? Semana del gozo, nos vamos a gozar el machucón en el Transmilenio, el trancón, nos vamos a gozar todo. ¿Quién dice? Es una decisión que yo tomo en el Señor. Y seguro que voy a llevar gozo. ¿Quién quiere ser portador de gozo hoy? Portador de gozo, digan, ¿quién quiere por si ver portador? Hermano, usted lleva en portador de gozo y vino aquí, pues se va a ir lleno de gozo. Amén. ¿Quién dice amén? Hermana, usted va a llevar gozo a esa casa. Allá van a llevar gozo. Allá van a llevar gozo. Gozo. Hay una iglesia en la costa que apenas empieza el hablar para todos, tiene que decir gozo. Y a ver si me pongo aquí costeña, gozo. A ver, gozo, gozo, gozo. Y sí es una iglesia gozosa, pero un gozo verdad, no un gozo emocional, sino de verdad. Bueno, regocijaos en el Señor, ¿qué? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuándo tenemos que regocijarnos? Siempre. Tenemos que regocijarnos siempre, porque es que el gozo de nosotros es el gozo del Señor y no es de esta naturaleza. De verdad que cuando nosotros aceptamos el gozo sobrenatural de Dios, va a afectar nuestra vida natural, ¿o no? Cuando en medio de la prueba, en medio de las situaciones, yo puedo gozarme, yo ya me he ganado la batalla. Y el mismo gozo me despeja, mira, psicológicamente, tanto que se hace estudios sobre el estrés, sobre todo eso, es que el estrés, la amargura bloquea la mente. El cortisol nos inunda y nos afecta a todo el cuerpo. Es un veneno que producimos. Pero también producimos endorfinas. Cuando tú adoras al Señor, cuando estás lleno del Espíritu, tú produces un elixir que te sirve para sanar cualquier parte de tu cuerpo. Eso es lo que la ciencia ha descubierto, pero está en la palabra hace mucho tiempo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Quién dice amén? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ser gentil, dígale que se al lado. Ser gentil. Nos toca ser gentiles. ¿Con quiénes? Con todos. Con el marido, con la esposa, con la suegra, con la nuera, con el vecino, con el celador, con todos. Dice, vuestra gentileza. Si él no tiene gentileza, tú sí. Entonces, ¿qué vas a dar? Tu gentileza. Vuestra gentileza sea con todos los hombres. El Señor está cerca. Diga, el Señor está cerca de mí y me está mirando. Cuando tú eres gentil, cuando tú eres gozoso, ¿quién te está mirando? El Señor está cerca de ti. Imagínese que usted va con el Señor físicamente todo el día. Imagínese un día con Jesús físicamente al lado suyo. ¿Cómo vivirías ese día? Pues es que Él está, que no lo vean no quiere decir que no está. Vivimos esta semana con gozo pensando que el Señor está físicamente. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús ahí? ¿Qué haría Jesús sin una Coca-Cola hoy en día? Sin un iPhone, ¿qué haría Jesús hoy en día? Sin un celular. ¿Entendemos? El Señor está cerca de nosotros, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Uy, Dios mío, miren lo impresionante, porque el afán nos quita el espíritu abierto. Si no sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Llena y descarga todo eso en los pies de Jesús. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en qué? En Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué? Verdadero, digan verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que tienes que darle una orden a tu mente y pensar el bien. Todo lo que es, ¿qué? Verdadero, honesto, bueno. Vamos a mirar una escena con Jesús aquí en Marcos capítulo 5. Y si el Señor nos habla esta palabra, dígale al que está a su lado, es para obedecerla. Cuando Jesús va a sanar a la mujer, que llega el principal de la sinagoga, que fue Jairo, a decirle que su hija está muriendo muy grave, enferma.
Pero una mujer se atraviesa y le toca el vestido y el Señor hace un milagro ahí que no estaba preparado, pero esta mujer por su fe recibió un milagro. El 35 de San Marcos capítulo 5. Primero está que este principal se ha humillado y busca a Jesús para que vaya a sanar a su hija. En el 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y Jesús dijo, sí, yo voy a ir. Digan, el Señor me ha prometido que va a contestar mi petición. ¿O no? Aquí a quién no le ha prometido que va a contestar, a todos nos ha prometido, ¿cierto? Y hay un camino para allá. Pero se atraviesan situaciones en la vida, ¿cierto? Se atraviesan circunstancias y las de otros a veces nos afectan. Pero llega un momento en que, mientras se demoraba, entre comillas, para Jairo Jesús se había demorado, ¿cierto? ¿Para cuántos aquí el Señor no se ha demorado? Somos Jairo, ¿cierto? ¿Para cuántos aquí el Señor no se ha demorado? Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es cuando tú dices, Dios ya no hizo nada más, ya no voy a orar más, ya no voy a buscar más, ya no voy a pedir más. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, ¿qué? Cree solamente. No temas, cree solamente. Dígale que el temor viene del diablo. El amor viene de Dios. Y es imposible tener un espíritu de fe y tener un espíritu de temor a la vez. Digan, o fe o temor. Satanás siempre va a atacar tu fe con temor. Él va a usar circunstancias, voces, palabras. Mira, nuestra lucha realmente es contra el temor, ¿o no? Salmo 34, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todos sus... O sea que son muchos los temores que nos atacan, ¿cierto? Y nos hacen sentir pobres y miserables. A este pobre clamó, ¿y qué dice la palabra? Y de todos sus temores le libró. Nuestra lucha es contra... Imagínense en la escena de Jairo, que vino a tiempo, que como principal, que vino y se humilló, vino e hizo todo lo que él sabía y podía hacer para que su hija fuera sanada por Dios, por Jesús. Pero Jesús va a su ritmo, dígale que está al lado, tranquilo, Jesús va a su ritmo. Él no está solamente centrado en ti, Él está centrado en toda la creación, en todos. Él va a su ritmo. ¿Pero qué pasa? Digan, viene el diablo. Viene el diablo a meter temores a tu vida. Aquí, ¿cuántos no tienen el temor? Porque Él ha venido a meter temor. Dígale que está a su lado. Hermano, no alimente el temor. No acepte el temor, porque ese viene del diablo. La fe es sobrenatural y fue un regalo que Dios te dio. ¿Aquí todos han recibido a Jesús en su corazón? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, esa misma fe que tú usaste para recibir a Cristo es la que necesitas hoy para ese milagro que esperas. El que cree con su boca y lo confiesa como Salvador va a tener ¿qué? Vida eterna. ¿Y Jesús entró a su vida? Diga, exactamente la misma fe es la que yo necesito hoy. ¿Pero qué viene a hacer Satanás? A traer temor. Y mire lo que pasa acá. Le dicen a Jairo, mientras él hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, y eso sí, los chismosos abundan, los demonios abundan. Le habla por este lado, le habla por el otro, le habla por el otro, le habla por todo lado. Y usted prende las noticias y ve lo terrible, y coge el periódico y ve lo terrible, y va por ahí en el Transmilenio y a mí me votaron, y oye por allá el vecino que también lo echaron del trabajo, que no, que está, él siempre manda a muchos. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija, vinieron eran muchos, digan, vinieron eran muchos. Y no pasitos, sino que hablan duro. Satanás le gusta hacer bulla, es el ruidoso, acuérdense en ese rey que se llamaba el ruidoso. No me acuerdo ahora el nombre físico, pero era un rey que aquí he predicado, que el que dijo que Dios no los podía salvar a ellos en los valles, sino en las montañas. Entonces que los emboscó, Ben-Hadad. Ben-Hadad se llamaba el ruidoso, y él dijo que el pueblo de Israel, ese Dios no los defendía a ellos, sino cuando estaban en la cima. Y quiere decir que usted solamente adora a Dios cuando están todas las cosas bien y solo cuando está todo bien que no. Y dijo, los vamos a emboscar en el valle. Y aquí si hay alguno emboscado en el valle, pues yo quiero decirle que Dios es el Dios de las montañas, pero también es el Dios de los valles. Y el Señor dijo, déjelos que los embosque ahí en el valle, porque les voy a demostrar que yo soy el Dios que soy, en los valles, en las montañas, en todo lugar. Y aquí
dice que le dijeron, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué gastas más tiempo ahí? Su milagro ya está muertecito, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Digan, cuando el diablo trae una razón para mí, el Señor la escucha primero. Por eso, esta semana que vas a leer la palabra antes de orar, entiende eso, cuando el diablo trae una razón para ti, Jesús la escuchó primero. Y Jesús escuchó, dice ahí la palabra, Jesús ya ha escuchado lo que el diablo te está diciendo. Dice acá, pero Jesús, digan, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, todo lo que el diablo te ha dicho, Jesús ya lo ha oído. Y Jesús, luego que oyó lo que se le decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Digan, no temas, cree solamente lo que Dios te dice a ti. No sé qué estás pasando, pero Jesús te dice en medio de la crisis, ya oí lo que el diablo te está diciendo, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Aunque no puedes controlar nada, aunque estás en medio del camino, aunque estás lejos del milagro, no temas, cree solamente. Lo que más tememos es lo que no podemos controlar, pero así no puedas controlar, así no puedas tener el control. ¿Qué dice Jesús? No temas, sigue a mi lado, que yo voy contigo, no temas, sigue a mi lado, cree solamente. Mire, métete con los que te tienes que meter, con todos esos que están quejándose, con todos esos que están negativos, o les compartes para que se conviertan o apártate de ellos. Jesús te dice, no temas, solo cree. Mantente en fe. Mire, es interesante, pero ya le estaban planeando el funeral a la chinita, ¿no? Satanás ya te está planeando el funeral a tu bendición, a tu promesa, a tu milagro. Lo primero que viene a decirte es invitarte al funeral de tu respuesta, ¿o no? ¿Sí o no? Ya estaban haciendo es que el diablo es cochino. Él viene a decirte, no, ya todo está perdido, ya no, dígale, olvídese, yo no voy a confesar muerte. Y el Señor lo saca corriendo. Mire lo que dice, no permitió que le siguiera nadie, sino ¿quiénes? Pedro, Jacobo y Juan, sus hermanos, los que lo habían visto transfigurar. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Digan, Satanás está alborotado. Y a los que lloran y lamentan. Por eso nada de lloro, ni de lamento, ni alboroto, porque usted no está preparando su funeral, no, Señor. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué la queja y el lamento? La niña no está muerta, sino que se duermen. Diga, el diablo se podrá burlar, pero el milagro yo lo tengo. Mas él echando fuera a todos, diga, el Señor echó afuera a todos los que planeaban el funeral y hizo el milagro. Si tú no te alimentas de la palabra de Dios, no podrás ser fuerte en la fe, porque la fe es sobrenatural. Diga, la fe es sobrenatural y viene solamente por la palabra de Dios. El temor es natural. Pero si la fe es sobrenatural y la palabra de Dios es sobrenatural, tú vas a vencer el temor. Por eso es que tienes que llenarte de la palabra del Señor. Vamos a mirar Romanos 10:17, ¿qué nos dice Romanos 10:17? Hermano, y es una lucha, claro, pero es una lucha en la que tú vas a ganar. Digan, es una lucha en la que yo ya tengo una victoria que Jesús, es una victoria que Jesús ya me conquistó para mí. Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, aliméntese con la palabra de Dios para ser fuerte en la fe. Entonces, toca escucharla, toca meditarla, toca hablarla, escribirla, para que esa palabra entre y se vuelva sustancia en tu corazón. Es cuando hace el Señor como un clic dentro del corazón, y es cuando tú tienes una convicción fuerte. Jesús tuvo que vivirlo en la tentación en el desierto. Él era hombre. ¿Y qué hizo Jesús cuando Satanás venía con toda su fuerza? Porque a Jesús le vino con toda y a todas las áreas. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo se sostuvo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra dice, ¿y el Señor qué hizo? Usó la palabra. Diga, yo necesito usar la palabra. Empiezo lo natural hasta que se me vuelva sobrenatural en mi corazón. Yo empiezo a confesarla. No moriré, sino que ¿qué? Sino que viviré. Yo recuerdo una paciente mía, de las tantas que les he contado testimonios, pero esta mujer era una abogada y ella tuvo que vivir unas situaciones muy difíciles porque, bueno, quedó viuda,
Y aparte de eso, la familia le robó la herencia de sus hijos y le tocaba trabajar y tenía un problema de salud muy severo. Pero una mujer que insistía y insistía, fue una de las que el Señor sanó milagrosamente en una de estas citas de escribir la palabra y todo que he contado. Pero tuvo una situación muy dura, porque sus hijos, tan afectados por todo el trauma de lo que fue el papá, de lo que fue ella en su vida, todas las maldiciones, etcétera, etcétera. Un chico estaba en la universidad, yo no me acuerdo que en ese momento si era segundo o tercer semestre, los eran brillantes, pero estaban, estudiando como que era derecho, pero ya no tenían plata para la universidad y todo, y él estaba con una noviecita y resulta que muy vulnerable y la noviecita le terminó y el chino terminó tomándose un veneno y para suicidarse. Y llega ella tan cargada y me acuerdo tanto que lo lleva en un taxi para el hospital, en un trancón. Y ella dice, lo único que recuerdo es la palabra. Y la palabra, no me acuerdo, no morirá, sino que vivirá para poder contar la gloria. Lo único que vino el Espíritu Santo le trajo fue un versículo de la palabra. Entonces, imaginan uno en un taxi con un hijo que está con un veneno adentro, que no se sabe si va a morir, y ella sola, en una situación tan difícil. Diga, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y ella empezó en voz alta a declarar la palabra, no morirá, sino que vivirá. Y otra palabra, no me acuerdo cuál era, pero era un salmo, creo que era el Salmo 23. El no morirá, sino vivirá, y no morirá, sino vivirá. Bueno, fue una cosa impresionante, llegó allá, y todo el tiempo ella no podía hablar sino esa palabra. Y los médicos, le hicieron un lavado y todos los médicos le dijeron, mira, esto es un milagro. El chico, ileso, no le pasó nada. Después vino, lo atendí en cita, vino pues obviamente los dolores, las heridas que no sanan. Pero me impacta mucho es que en ese momento la palabra era de vida o de muerte, ¿cierto? En ese momento un versículo que se le metió a la mente a esta señora y le repetía todo el tiempo hizo un milagro sobrenatural. ¿Será que no va a pasar en tu vida? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Miremos lo que dice también. Dice que la palabra viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Diga, no temo, confío. El Señor le dijo a Jairo que no temas, cree solamente. Hermano, suelte el control. Dígale a la hermano, suelte el control. Y toma el control de la palabra. ¿Por qué? Porque es que controlamos por los sentimientos, porque le hemos dado tanta importancia a nuestros sentimientos y a las circunstancias. Y hemos estado tan negativos, entonces lo que yo confieso, ¿qué es? Negativo. Pero yo te desafío a que confieses la palabra, confieses la verdad. Diga el débil, fuerte soy. Ahí nos enseña el Señor algo sobrenatural, que el obedecer la palabra te va a convertir a un débil, ¿en qué? En fuerte, va a convertir en un arruinado, en un próspero, va a convertir un enfermo en un sano, porque es algo sobrenatural. La fe va a actuar por la palabra y la palabra es sobrenatural y va a cambiar tu mundo natural. ¿Entienden? Diga el débil fuerte, ¿estás en crisis? Pues confiesa lo opuesto por el poder de Dios. Vimos que para la gloria de Dios, para el extendimiento del reino, volvemos a la palabra allí, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, ¿para qué? Para bendición, o sea, hay una verdad profunda. No tema, cree solamente, le dijo el Señor a Jairo. ¿Qué te dice Dios en tu crisis hoy? No temas, cree solamente. Porque aunque otros están haciendo el funeral de tu milagro, el Señor saca a todos esos y entra a sus amigos. Tú eres un amigo del Señor, porque te ha revelado. Dice que el Señor revela a sus amigos la palabra y nosotros nos la está revelando en esta mañana. Hebreos 2.14 me fascina, me lo sé. Mire, memorizar la palabra es muy especial y va a mantener tu mente completamente viva. Mi mamá fue una de la herencia linda que tengo de mi madre, sierva de Dios, es que ella se sabía la palabra, la memorizaba todo el tiempo. Pero ella a sus 86 años que murió tiene una memoria completamente perfecta. ¿Qué es eso? ¿Qué es el secreto? No es la comida, no. Es la palabra que es viva y es eficaz. Hoy en día, ¿por qué? No, porque no memorizamos la palabra, ¿sí o no? Se nos olvidan las cosas. Memoriza la palabra, hermano, la palabra es viva y va a llevar vida. ¿Y el Espíritu Santo qué va a tener para recordarte cuando estás en la crisis y no tienes la palabra en la mente? La palabra tiene que estar sembrada, porque cuando venga el Señor, la bendición viene y la lluvia temprana y tardía va a hacer que tenga el fruto, ¿qué? Lo que está sembrado. ¿Qué está sembrado en tu corazón? Ira, celos, contiendas, incredulidad, duda.
y viene la lluvia de bendición, pues se pierde, porque eso no lo va a producir. Pero si la palabra está, esta mujer que el versículo no morirá, sino que vivirá para contar la gloria de Dios, y contó la gloria de Dios. El tipo ni era cristiano, ese muchacho era un hombre con unos problemas terribles, pero la palabra de Dios no tiene problema. Diga, la palabra de Dios no tiene problemas. Y tú eres un hijo de Dios, tienes autoridad en la palabra, tienes el único que tiene la autoridad para usar la palabra de Dios. Vamos a mirar Hebreos 2, 14 y 15. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de nosotros los humanos, Cristo también participó de lo mismo, o sea, se hizo carne y sangre, para destruir, ¿por medio de qué? De la muerte, al que tenía ¿qué? El imperio de la muerte. ¿Quién destruyó la muerte y el imperio de la muerte? Cristo. Entonces tú tienes que confesar ¿qué? Vida. Yo confieso vida, mi vida económica, confieso vida, mi vida familiar, confieso vida a mis emociones, a mi cuerpo, a mi alma, confieso vida a la iglesia, confieso vida a mi economía. ¿Quién dice amén? Porque el Señor destruyó el imperio satánico y la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, diga, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor vino para, ¿qué? Para librarte. Y hoy necesitas hacer una elección. ¿A quién le vas a creer? Diga, no moriré, sino que viviré para declarar la grandeza de Dios. Cuando lo sobrenatural, que es la fe, hace un contacto con lo natural, va a haber algo sobrenatural, ¿cierto? Porque la fe es la que produce, la fe es, por la fe fue hecho constituido. Miremos Hebreos 11:6 y ya vamos a orar. Hebreos 11:6, ese capítulo de Hebreos de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Diga, Dios es galardonador, o sea, da premios al que le busca. Por eso es que cuando usted lo busca, cuando usted se sostiene ahí, el Señor le va a premiar. ¿Quién dice amén? La fe tiene premio. Digan, la fe tiene premio. La fe es sobrenatural. Y la fe nos comunica. Cuando abrimos esa puerta es creer y confesar. Tengo que creer y hablar. Hablar es confesar la verdad de ¿qué? De la palabra. Así no sienta y así no vea. Digan, así no sienta y así no vea. Así no sienta y así no vea. Tengo que confesar la verdad de la palabra, porque eso va a abrir mi espíritu a lo sobrenatural de Dios. Estamos viendo cómo cuando yo no lo confieso, cuando yo no vivo en la fe, ¿en qué voy a vivir? En lo opuesto a la fe. ¿Y mi espíritu qué pasa? Mi espíritu se cierra, porque entonces voy a vivir en la amargura, en la incredulidad, en el enojo, en la queja, en la crítica. ¿Qué le dijo el Señor a Jairo? ¿Qué pasó con la realidad de Jairo en ese momento? Digan, muertecita estaba. Jairo pudo haberse resentido con Jesús porque cuánto tiempo se demoró ahí haciendo otro milagro. Y es cuando tú oras y le resulta que el milagro le cae a otro. Está orando por su economía y resulta que le salió fue al otro. Ay, ¿cómo se siente por allá adentro, no? Ay, como, ay. Está orando por un esposo y resulta que la que se casó fue otro. Está orando por un viaje y resulta que por allá la que menos fue la que viajó. Ay, ¿cómo le queda el corazón? Dios prueba nuestro corazón. Eso le pasó a Jairo. Y en medio de todo eso, emociones encontradas llegan y le dicen, nada que hacer, ya le embargaron. Ya nada que hacer, no moleste más ahí orando. Satanás detesta que oremos y que busquemos a Jesús. Pero Jesús oyó, digan, el Señor oye antes lo que Satanás me va a decir. Y Él me dice, ¿qué te dice hoy el Señor? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Vas a cerrar tus ojos, el Señor quiere ministrarnos hoy. Yo sé que el enemigo usa el temor. El temor es diabólico, el temor es del diablo. Y ha hecho tantas cosas desde el vientre, ha entrado temores a la vida. Cuando se nació, cuando era pequeño, toda esa intimidación por las cosas tan duras que has vivido. Pero dile, aquí se acabó el reinado del temor. Porque hoy tengo el derecho a tener fe. Porque cuando recibo a Jesús, el Señor me ha dado la medida de la fe. Y la fe es lo que vence al mundo, dice en primera de Juan 5. Hay algo que vence al mundo y esa es la fe. Diga, yo renuncio hoy al espíritu de temor.
porque yo acepto hoy el espíritu de fe. Acepto que la fe es sobrenatural. Acepto que el Señor murió para que yo tuviera una fe sobrenatural. Acepto en el nombre del Señor Jesucristo la verdad de la palabra, que el Señor me ha dado un espíritu de fe, como dice en 2 Corintios 4:13, que el Señor me ha dado un espíritu de fe. Yo lo acepto. Dile: Señor, hoy yo acepto el espíritu de fe, que dice allí en 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Diga: yo creo, Señor, y yo hablo. Lo que va a pasar mi creencia a una fe real es que yo voy a hablar lo que creo de acuerdo a la palabra de Dios. Voy a hablar la palabra de Dios. Porque ese espíritu de fe, ese espíritu, diga, es sobrenatural, es un espíritu. Y yo hoy lo echo fuera, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, como dice 2 Timoteo 1:7. Hoy echo fuera el espíritu de temor, porque yo acepto el espíritu de fe. Hoy el espíritu de temor no le voy a dar más alimento en mi espíritu, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Echo fuera el espíritu de temor, el espíritu de desamor y el espíritu de confusión, porque el Señor no me ha dado ese espíritu. Diga: ese no viene de Dios. Ese espíritu de temor no viene de Dios. Ese espíritu de desamor no viene de Dios. Ese espíritu de confusión no viene de Dios. Y lo he hecho fuera en la autoridad de Cristo. Lo he hecho fuera en el nombre de Jesucristo. Porque es la autoridad, no la mía, la de Cristo. Por su nombre, por su sangre, porque Él pagó y resucitó de los muertos. Diga: hecho fuera en el nombre de Jesucristo, el que destruyó el imperio satánico, la muerte y el temor en la cruz del Calvario. Legalmente, espiritualmente, justamente, hoy yo he aceptado ese regalo de la gracia y de su justicia, y tengo la autoridad de su nombre, tengo la autoridad de su sangre, y hoy tomo la autoridad. Y si me han perseguido los temores desde antes de nacer, pues hoy se les acabó su reinado en el nombre de Jesús. Hoy se les acaba ese reinado de mentira, de engaño, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, y todo lo que no es de Dios no tiene por qué estar en mi corazón. Hoy echo fuera el espíritu de temor, echo fuera el espíritu de desamor, echo fuera el espíritu de confusión, porque el Señor me da un espíritu de fe, me da un espíritu de amor, me da un espíritu de fe para tomar lo que está en la palabra y declararlo con mi boca. Yo lo declaro, porque este universo se hizo por la palabra de Dios. Jesús habló en la creación, el Padre habló en la creación, y vino la luz y el caos se volvió vida. Y hoy en el nombre de Jesús todo caos en mi vida se vuelve vida hoy por la palabra. Diga: yo creo la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que penetra hasta donde yo no sé, mi conciencia, mis huesos, mis tuétanos, mi entendimiento, mi alma, mi espíritu, mi corazón. Hoy declaro la palabra viva. Espíritu Santo, actívala en el nombre de Jesús. Hoy declaro lo sobrenatural de mi milagro. Hoy declaro que donde no hay, el Señor hace. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y tendré el mejor trabajo, porque hoy he decidido, Señor, trabajar honestamente, honradamente, con mis manos en bendición, para compartir a los necesitados, para extender el reino de los cielos, para darle gloria a Dios. Que mi salud sea, Señor, para invertirla en el reino de los cielos. Señor, que mi fe hoy sea levantada, Señor, para invertirla en el reino de los cielos, porque todo lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es amable, lo que es virtuoso, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, voy a pensar en eso. Señor, toda contienda la quito para que entre el regocijo. Señor, todo lo que es contienda, todo lo que es disensión, todo lo que es muerte, que ha cerrado mi espíritu, lo rechazo en el nombre de Jesús. Renuncio a los celos, renuncio a la envidia, renuncio a la amargura, renuncio a la ira que ha traído la oportunidad del diablo a mi vida. Hoy renuncio, me quito esos celos, me quito esa ira, me quito esa amargura, me quito esa tristeza, ese resentimiento, ese dolor del pasado, ese espíritu negativo, ese espíritu del pasado. Pues en el pasado te ha pasado eso, pero ahora no te va a pasar
pasar en el nombre de Jesús, porque aunque tinieblas cubran la tierra, hoy Señor yo oro para que se reavive esa fe, para que resucite esa fe por la palabra, hoy para que esta palabra entre al corazón, se haga rema en el Espíritu, Señor. Hoy declaramos que Jesucristo destruyó el imperio satánico y la muerte, porque diga el débil fuerte soy. Hoy declaro vida, hoy declaro mejores trabajos, hoy declaro bendiciones sobreabundantes. Ensancha el corazón, ensancha la mente. Yo declaro, Señor, que si ellos venían a pedir algo pequeño, pues hoy quítale eso, porque viene lo grande, Señor. Si los emisarios de Satanás ya la vinieron a decir que está muerto el milagro, que no moleste al maestro, pues el Señor le dice, no temas. No temas, eche fuera el temor y cree solamente, porque el Señor mismo va a entrar. El Señor mismo va a entrar a esa situación. Va a sacar a todos esos del funeral. Va a entrar y va a sacar a todos esos demonios de muerte, de duda, de incredulidad, de temor, de ruina. El Señor va a entrar allí de maldición generacional y va a entrar a hacer el milagro. Va a entrar a hacer el milagro para su gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos, Señor, que hoy hay día de regocijo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Señor, hoy nos regocijamos en que el sobrenatural Dios dio la sangre de su Hijo en la cruz, destruyó el imperio satánico, destruyó la muerte y el temor. Señor, echamos fuera ese espíritu de temor. Dile, Señor, toma mi mente ahora, cúbrela con tu sangre preciosa, con tu palabra, que la palabra sea lo que quede sembrado en mi mente. Señor, que diga el débil fuerte soy, que yo pueda declarar el milagro y pueda declarar la respuesta. Hoy declaro fuerza y vigor en esta semana. Diga, una semana de victoria. Yo profetizo en mi vida una semana de victoria. Yo profetizo sobre esta iglesia una semana de victoria, de señal, de milagro, de maravilla en el creer. Yo declaro que se ensancha, Señor, el corazón y la mente. Que los que no creen, diga, yo renuncio en el nombre de Jesús a esa mentira del diablo, a ese espíritu de destrucción y de muerte. Renuncio al espíritu de fracaso, al espíritu de rechazo, al espíritu de desgracia, al espíritu de muerte y de destrucción en el nombre de Jesús. Renuncio a todo espíritu de mentira del diablo. En mi corazón, arranca, Señor, ese sicómoro del corazón. Tú dijiste que si ese sicómoro le decimos que se quite, se va a quitar. Diga, yo hoy le digo a ese sicómoro de duda, de temor, de destrucción y de muerte de mi corazón, que es arrancado y echado fuera. Diga, tengo derecho a creer hoy. Tengo derecho a empezar hoy. Tengo derecho a aceptar hoy la palabra y la verdad. Tengo derecho hoy a confesar mi victoria. Hoy tengo derecho a vivir en el amor de Cristo, en la fe del Señor, a tener mi espíritu abierto y sensible para escuchar su voz. Diga, tengo derecho para la gloria de Dios. Tengo derecho para el ensanchamiento del reino. Tengo derecho para que otros alcancen de la gloria de Dios, para que otros alcancen del testimonio de Dios. Tengo derecho para animar a otros con ese milagro, con esa fe. Hoy me levanto, Señor, a creer. Hoy me levanto a confesar la victoria, a decir yo creo, Señor, para tu gloria, a decir, Señor, ensanchamiento del territorio, a decir, Señor, respuesta, porque allí donde nadie puede, tú sí puedes. Allí donde no hay, tú sí haces, Señor. Hoy yo creo en el nombre de Jesús. Diga, yo creo para tu gloria en esta mañana. Yo creo y voy a dar testimonio, Señor. Yo creo porque todo lo que es verdadero, todo lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo virtuoso, lo digno, voy a pensar. Le doy orden a mi mente en pensar la palabra. Le doy orden a mi lengua para hablar la palabra. Le doy orden a mis emociones y sentimientos para sentir la palabra, para vivir la palabra en el nombre de Jesús. Dile, Señor, como ese hombre que fue a Jesús y tú le dijiste, yo quiero hacer el milagro a tu hijo, pero él dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Dile, Señor, hoy necesito que me ayudes. Ha sido tan largo el caminar, ha sido tan duro, Señor, esperar. Ha sido, Señor, como Jairo, tan desesperado esperar. Pero ayúdame, Señor. Yo no quiero tener temor, yo quiero creer. Ayúdame y arranca la incredulidad de mi corazón. Arráncala de mis oídos espirituales. Arráncala de mis ojos espirituales. Señor, yo quiero creer que el bien me pertenece en ti y veré tu gloria. Dígalo, confiésalo. Yo veré la gloria de Dios y compartiré de la gloria de Dios. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Porque hoy se abre mi espíritu. Si estaba cerrado, Señor, hoy por el arrepentimiento, Señor, ese espíritu es abierto para escuchar la voz de Dios y ser sensible a la voz de Dios. Y no temeré el mal, porque conmigo está el Señor. No temeré el mal. Diga, yo no temo el mal. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores y de todas sus angustias para su gloria. Señor, gracias por ser nuestro Padre.
por haber comprado nuestra vida en la cruz con tu sangre, a precio de sangre. Nos hiciste hijos tuyos amados. Por eso actuarás, porque somos hijos legítimos de un Dios de poder, de un Dios de amor, de un Dios todo poseedor de todo el bien, de toda la misericordia y de toda la gracia. El dueño, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan son de Dios. Dile, Señor, por tu gracia y tu favor alcanzaré para tu gloria. Por tu gracia y tu favor alcanzaré para tu gloria. Que caigan las escamas de mis ojos, que se destaponen los oídos, que mi corazón se disponga en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Dale un aplauso al Señor.